Juan, Clara, no, ya. Sí. Ahora sí, ¿ves? El caso de los sueños, le pregunta a un anciano, como un hombre importante de un pueblo asentado allí en las riberas del lago Victoria, ¿qué sueña usted? Y este hombre le da una respuesta que deja sorprendidísimo a Carl Jung. Dice, no, yo ya no sueño. Dice, ¿por qué no sueño? ¿Qué le pasó? Dice, no, porque ha llegado el hombre blanco y él lo sabe todo por adelantado. Entonces creo que al mismo tiempo que la gente habla de que yo soy un individuo y soy independiente y soy libre, pues detrás de eso también está la idea de poder ser independiente, libre dentro de una masa donde se han definido ya unos comportamientos y se han aceptado esos comportamientos como válidos y correctos. Y en ese momento en América Latina hay una discusión sobre pues cuál debería ser el futuro, cómo debería ser la modernización de esas nuevas repúblicas, y en principio se creía que era que hubiese unos derechos, unos deberes y una estructura política que le permitiera a la gente desarrollarse y crear una estructura económica que les permitiera progresar. Y entonces todo lo simbólico del mundo es arrasado, bien sea un conocimiento de los indígenas, bien sea un conocimiento de los negros, bien sea un conocimiento de los amarillos, al que usted ponga allí, eso ya no es relevante. Hoy Occidente, que se condujo a sí mismo a un callejón sin salida, está recuperando eso y queriendo apropiarse de ello. Juan, buenos días, bienvenido otra vez aquí a estos espacios donde conversamos y pensamos en alto sobre cosas que nos llaman la atención. ¿En alto o en voz alta? También nos Porque vamos si pensamos muy alto, reflexionando sobre lo que, un día caemos sobre cosas que nos llaman la atención y nos quedan ahí preguntas. A veces las respondemos Sí. no por WhatsApp, porque usted no usa, sino a veces por mensaje de texto, a veces por llamada o por correo, y ahí vamos dejando inquietudes que vamos desarrollando a lo largo de los días. Eso es cierto, pero tenemos este asunto de la propaganda, pero ante todo ligado con un hecho que no es nuevo, como hemos conversado, sino que se ha acelerado, ¿cierto? La capacidad de difundir ciertas ideas, de poner a tambalear la mente de las personas, la velocidad para hacerlo se ha incrementado. También le estaba echando cabeza estos días al hecho que siempre vemos la propaganda como la capacidad de venderte algo, de que escojas esto o aquello, o de inclinarte a favor de tal idea o de la otra, o que tomes partido. Pero hay un elemento mucho más sofisticado, más poderoso en las manos de quienes tienen la capacidad de difundir ideas por los más diversos canales, porque está la propaganda frontal, la publicidad es absolutamente frontal, la vemos, pero hay otra que es más fregada. Y recordé una historia que tal vez es en su autobiografía, ya no recuerdo exactamente dónde la tiene el famoso médico del alma suizo Carl Jung. Él viaja a África y está por los lados del lago Victoria. Y un día, hombre interesado, como todos lo sabemos, entre otras cosas, en formas de comportamiento humano que están sostenidas en lo simbólico, el caso de los sueños, le pregunta a un anciano, como un hombre importante de un pueblo asentado allí en las riberas del lago Victoria, ¿qué sueña usted? Y este hombre le da una respuesta que deja sorprendidísimo a Carl Jung. Le dice, no, yo ya no sueño. Le dice, ¿por qué no sueña? ¿Qué le pasó? Dice, no, porque ha llegado el hombre blanco y él lo sabe todo por adelantado. Y a él le pareció uno de los efectos más terribles de la presencia del hombre blanco colonial, aunque esa presencia puede no estar realizándose a través de formas coloniales, como lo hemos visto a lo largo del siglo XX. Desaparecieron la gran mayoría de las colonias, en América prácticamente desaparecieron todas, quizá excepto Puerto Rico, que sigue siendo una colonia, y se mantuvo esa capacidad. Y entonces lo que finalmente logró descifrar Carl Jung es que, claro, como el hombre blanco de aquella época tenía el telégrafo,
sabía muchas cosas por anticipado, es decir, llegaba la Claro. noticia más rápido de lo que podía soñar este anciano hombre de este pueblo. Entonces, Occidente logró convencernos al resto de los pueblos que no pertenecíamos al pequeñísimo mundo blanco occidental triunfante, el anglosajón fundamentalmente, y otros franceses y otros pueblos, los alemanes en algún momento, de que el resto de los mortales del planeta éramos inferiores a ellos. Y eso sigue vivo hasta el día de hoy. Pensemos en Europa, que sigue predicándonos una superioridad moral después de 2 guerras mundiales, de inmensos genocidios, de la depredación del planeta, de que se ahogan y está prohibido que uno le ayude a los migrantes en las diversas zonas del mar Mediterráneo. Hay países como en Italia y otros donde hoy está prohibido que uno vaya y los ayude, ¿no? Porque eso es un delito. Pero al mismo tiempo tienen el descaro de seguirnos predicando. Pues mire que yo le estuve echando cabeza también a este tema y me acordé de algo que a mí me impactó. Yo siempre he sido una persona muy tranquila, ¿cierto? No, me gusta la rumba, pero la rumba tranquila, nunca he sido de excesos y siempre he sido hincha de Millonarios. ¿Y qué es la rumba tranquila? ¿Baila en cámara lenta o Es qué? un poco más, no tan No estuvo en pogos, mejor extrema. dicho. No, el pogo sí, Ah, entonces no, entonces pero era una eso se llama rumba, propaganda. era una rumba, Este es el mejor ejemplo de propaganda. era una rumba sin excesos, Bueno, llamémoslo de esa pasemos la manera. página porque si no... Y entonces teníamos un grupo de amigos y éramos hinchas de Millos y un día dijimos, pues vamos a Comandos, De Millonarios, De Millonarios, este que equipo era de fútbol de Bogotá, sí. identificado por el color azul. El mejor equipo. Ya comprenderá usted que yo no soy Sí, no, yo- hincha de este equipo. Digamos, a pesar de esas diferencias, también somos amigos. No, pero dijimos, ¿y por qué no vamos a Comandos Azules, que era la barra brava de Millonarios en ese momento? Nosotros fuimos y fue un proceso de cambio pues, muy interesante después sentarse a analizarlo, porque llegamos 3, 4 personas que nunca habían estado en esa barra y de pronto la gente empieza a saltar y cuando uno se da cuenta, pues somos parte de esa masa, ¿cierto? De ese colectivo. Claro, se veía gente que era la que coordinaba qué se decía y qué no se hacía, pero ya existían un montón de códigos que estaban alrededor de ese momento, llamémoslo, de esa práctica o como se quiera llamar. Y a finales de los años 90, terminando la universidad, que ahí fue cuando nos hicimos amigos, yo hice mi trabajo de grado de ciencia política sobre fútbol e identidad nacional. Y en ese momento tuve la posibilidad de reflexionar sobre lo que había pasado en ese momento en Comandos, en el estadio de fútbol. Y había un tipo que a mí me llamó mucho la atención y me ayudó a cómo explicar esto y por eso lo quería traer, que era Norbert Elías, donde él planteaba que cuando uno está en una masa en el fútbol, pues ya deja de ser uno un individuo y se convierte en un cuerpo mucho más grande, donde ya no importa si yo soy rico, si soy pobre, si tengo problemas, si no tengo problemas, si soy empleado, si soy desempleado, sino que yo hago parte de un cuerpo que sigue a un equipo. ¿Y por qué esto me pareció importante traerlo? Porque dentro de esta conversación que hemos estado teniendo, digamos que Occidente no es la gran mayoría, ¿cierto? En Occidente hay un grupo y ese grupo ha logrado mover a un montón de gente que no necesariamente es que sea gente que no sea inteligente, que no sea estudiada, que no tenga cultura, ¿sí? Eso no pasa ahí. Entonces, hay un concepto que a mí me parece que puede ayudarnos en esta conversación y es que mientras que hay, como usted lo planteaba ahora, hay un grupo de Occidente que ha logrado convencer de que ellos son algo, No, son algo no, que hay son una masa superiores al que son resto de la superiores, humanidad. hay una masa, ¿cierto?, que ha terminado en un proceso de decir, como yo no quiero estar fuera de ese grupo,
¿sí? Yo quiero pertenecer a esa masa, y ahí pues la propaganda cumple un papel fundamental, porque es a través de la propaganda donde esta élite o este grupo termina entregándole unos elementos que esa masa asume como propios, eh, y sobre eso empiezan a moverse y a tomar unas decisiones que no necesariamente al inicio son mayoritarias o están claramente definidas, pero que hacen parte ya de lo que ellos quieren hacer. Entonces, creo que al mismo tiempo que la gente habla de que yo soy un individuo y soy independiente y soy libre, pues detrás de eso también está la idea de poder ser independiente, libre, dentro de una masa donde se han definido ya unos comportamientos y se han aceptado esos comportamientos como válidos y correctos. Pero es muy difícil ser independiente dentro de una masa, porque la masa, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, la masa rebaja incluso a la persona más, que se crea más ilustrada, de más educación, cuando hace parte de la masa, la rebaja al nivel más bajo de esa masa. Que es lo que se vive cada vez que la propaganda logra volvernos masa. Hace tal vez un año, estaba escuchando una conversación de varios ucranios desde Kiev, y uno de ellos, tal vez un filósofo que se llama Sergei Datsyuk, un filósofo ucranio, decía que el problema de Ucrania en ese momento, no sé si él siga pensando así, era que los europeos y los Estados Unidos seguían viendo al resto de la humanidad, incluso a unas personas que se creían blancos como los ucranios, lo seguían viendo como habían visto en su momento a los indígenas o a los negros a lo largo del mundo convertido en colonia, o como habían visto en su momento a civilizaciones tan antiguas como la India y como la China, que fueron también sometidas por Occidente, no sin la complicidad de una parte de las élites locales, que fueron llamadas en el siglo XIX cipayas, porque había una zona de la India en la cual estos cipayos se pusieron al servicio del Imperio Británico. Entonces, esa capacidad que tiene y que, por fortuna, por lo menos en alguna parte, en alguna medida, estos comienzos del siglo XXI han servido para que volvamos a pensar sobre eso, porque en algún momento quienes tenían el aparato más eficaz de propaganda del mundo, ingleses y estadounidenses, criticaron el aparato de propaganda de Hitler, a Goebbels, en fin, etcétera, etcétera. Pero Occidente ha tenido y tiene muchos Goebbels, es decir, personas capaces, como decimos, de dorar la píldora y de vendernos lo que esté en sus objetivos. Pero yo quisiera no ser sesgado en ese aspecto, porque realmente lo que nos interesa es plantear preguntas cada vez más desafiantes, que son las que lo transforman a uno. La propaganda es un elemento del mundo moderno, no en balde es la Iglesia Católica la que la crea, tal como la conocemos hoy, a principios del mundo moderno, en esta oficina de propagación de la fe, propaganda, que se crea la Iglesia Católica desde Roma para confrontar la contrarreforma que ha surgido en los países sajones y también en Inglaterra. Pero estaba escuchándolo pensando en, por ejemplo, otro gran caso de propaganda, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética en el 41, pues hubo rápidamente, y soviéticos y alemanes habían firmado un pacto de no agresión en el año 39. Fíjese, el agua y el aceite se habían puesto de acuerdo, las antípodas. Y no solamente, usted lo sabe muy bien como historiador, que habían firmado ese pacto, sino que se habían repartido Polonia. La partieron en dos pedazos y los alemanes permitieron que los soviéticos entraran
a las pequeñas repúblicas que quedan junto al mar Báltico, esas 3 repúblicas que hoy en día nuevamente son repúblicas. Entonces, tocaba en muy corto tiempo reacondicionar la mente de los habitantes de la Unión Soviética para mostrar a este aliado de hacía pocos años, volverlo de nuevo un enemigo, el enemigo nazi, el enemigo fascista. Y allí hay un hombre excepcional en todos los sentidos, propagandista, pero excepcional en todos los sentidos, que es un escritor, Ilya Ehrenburg, que sorprendentemente había estado en las vanguardias extranjeras que vieron en París, porque una historia que no se cuenta, los franceses ya casi no la mencionan, es que quienes crearon las vanguardias en Francia no fueron la mayoría de ellos franceses, fueron inmigrantes de muchos países que los franceses miraban por encima del hombro y los consideraban marginales. Entonces él fue amigo de Picasso, fue amigo de Diego Rivera, fueron amiguísimos. De hecho, él tiene una novela que se inspiró en una figura tan extraordinaria y con un ego inmenso como fue el de Rivera. Esa novela se llama Julio Jurenito, una de las grandes novelas de la primera mitad del siglo XX. Y este hombre, un gran escritor cultísimo, ha regresado como en los años 20 a la Unión Soviética, vive en Moscú y es aquel al que se le asigna esa tarea de crear unos mitologemas que conviertan a los nazis y a los alemanes, pues que se han unido masivamente al nazismo, los conviertan en los enemigos que la Unión Soviética debe derrotar. Y esa propaganda termina siendo muy eficaz. Cuentan muchas memorias de la época que muchos soldados muertos o heridos, cuando los recogen, tienen dentro de su casaca generalmente artículos de Ehrenburg que han leído en el periódico Estrella Roja del ejército soviético. Es decir, así de potente era, que esto no era una simple cháchara que se echaba desde Moscú, ¿no? La gente se creía eso. Pero hay un momento, cuando la guerra está terminando y los soviéticos avanzan sobre Alemania, y ya está claro que Alemania se la van a repartir entre las potencias triunfadoras, la potencia triunfadora terrestre de la guerra, que es la Unión Soviética, la potencia naval, que es Inglaterra, y la potencia industrial, que es la que pone la comida, los carros, los aviones, repuestos, que son los Estados Unidos. Y entonces la Unión Soviética tiene que prepararse para dominar a una parte de los alemanes. Entonces es muy interesante porque uno ve allí el inicio de esa propaganda, la calidad de los cerebros que diseñaron esa propaganda. Ehrenburg, el más importante y el más visible por su rol inmenso, amigo de Picasso o de Aragón, como lo acabo de recordar. Y entonces Stalin, ni corto ni perezoso, entra a descalificarlo delante de todo el mundo, y en un artículo famoso en la prensa soviética dice, el camarada Ehrenburg simplifica. Entonces ya ese tipo de propaganda no era necesario. Había que crear una para señalar, hay una cantidad de alemanes que no fueron nazis y que pueden colaborar con nosotros los soviéticos, y ahí surge un nuevo país, la Alemania Oriental, la República Democrática Alemana o Alemania Comunista, como se la conocía en Occidente. Entonces, con esto quiero subrayar que hay un peligro inmenso de que creamos de que eso es un aparato vulgar, que intenta, como se decía en Occidente de la antigua Unión Soviética, lavarle la cabeza a las personas, ¿no? Es mucho más sutil. No tienen que lavarle la cabeza a nadie. Termina uno creyendo de que las cosas son así, tal como nos las están definiendo. Esos artículos, ¿cierto?, que la gente sacaba de los periódicos que les llevaban al frente y los leía y quedaba convencido, este señor entiende lo que estamos viviendo, este señor me da ánimos para estar en la batalla. Entonces, hoy mucha gente ya da como por descontado el poder de Occidente, y yo siento que el gran poder que todavía le queda a Occidente, con eso se sigue de alguna manera imponiéndose sobre las mayorías, que somos el resto de la humanidad, es su capacidad para filtrar de manera, la gran mayoría de las veces, muy sutil, imperceptible para uno, de manera que uno termina pensando ciertas cosas. Pensemos muchas modas que se impusieron en el mundo en las últimas décadas. ¿Cómo se impusieron?
¿Se impusieron porque uno quería pensar así? No. Se impusieron porque esas modas surgieron en Bogotá, en Kuala Lumpur, en San Petersburgo, sí, en Mendoza, en Argentina. No, porque hubo todo un sistema muy sutil que a través de múltiples cosas, obras literarias, películas, series, ¿cierto? Infiltra todo esto en la vida diaria de la gente, con el agravante hoy de que esto se hace a tal velocidad que se logran rápidamente conformar tendencias favorables o en otros casos desfavorables a ello y nos quedamos sin capacidad de juicio. No tenemos raciocinio frente a eso. Ese es uno de los aspectos fregados de la propaganda. De acuerdo. Sí, y por ejemplo, ahora oyéndolo, hay como un pedazo de un grupo de personas que terminan siendo los que facilitan o los que terminan siendo como los divulgadores de esas ideas y ayudan a que se masifiquen. ¿Por qué se lo planteo? La vez pasada estuvimos hablando de cómo el siglo XIX en América Latina fue un momento importante porque se hablaba de repúblicas, se hablaba de derechos, se hablaba de libertad, mientras que en Europa había monarquía, estaba la aristocracia, estaban los intereses de los ricos, eran los que sobre todo predominaban. Y en ese momento en América Latina hay una discusión sobre pues, cuál debería ser el futuro, cómo debería ser la modernización de esas nuevas repúblicas, y en principio se creía que era que hubiese unos derechos, unos deberes y una estructura política que le permitiera a la gente desarrollarse y crear una estructura económica que les permitiera progresar, y digamos que en eso era como consideraban que se iba a llegar a la modernización de esas repúblicas. Pero hay una gente que se había educado, algunos en Estados Unidos, pero la gran mayoría en Europa, que fueron los que empezaron a hacer énfasis en que realmente no estaba tanto en la igualdad y en los derechos, sino en el desarrollo y en la capacidad de producir y en la industrialización donde estaba la modernización. Y en ese proceso, finalmente el hecho de que haya plata y desarrollo pues termina desplazando una discusión que yo creo que era muy valiosa para América Latina, y terminamos entregados nuevamente a esa reflexión creyendo que Estados Unidos y Europa eran el camino a seguir, lo que había que emular. Y me llama mucho la atención eso, Juan, porque tal vez en algún momento conversábamos sobre eso, mientras que en América Latina sobre todo hacíamos énfasis en decir que hay que seguir el camino de los europeos. Los europeos el siglo XX lo arrancan con un enfrentamiento entre esos imperios que termina debilitándolos en la Primera Guerra. Hay un periodo entre guerras en que los europeos no tienen claro para dónde van y se crean las condiciones, se dan las condiciones para que venga el nazismo. Se da la Segunda Guerra, ¿sí? Son el escenario de ese enfrentamiento. Termina la Segunda Guerra y son parte de, quedan como en una zona gris de la Guerra Fría, donde son la Unión Soviética y Estados Unidos los protagonistas, y Europa está ahí, pero ya no es lo que era. Tan es así que, por ejemplo, que es algo de lo que no se habla mucho, es la industrialización y el poder, la capacidad que tenía Alemania, aún siendo derrotada, como motor económico de darle vida otra vez a Europa y de poder recuperar esa vitalidad. Termina la Guerra Fría y sorprendentemente Europa gana a Estados Unidos, en principio esa pelea, y Europa sigue estando ahí, ¿cierto? Deja de ser referencia. Pero ¿cuál es la relación de eso con el tema de la propaganda? Que ellos han vendido, a pesar de la debilidad, a pesar de toda esta incoherencia, a pesar de todos estos problemas que ellos en el que han sido protagonistas, hoy nuevamente encontramos una Europa que está dividida, donde la derecha
está creciendo nuevamente, donde hay un problema contra la migración, ¿cierto? Y ese aparato de propaganda está martillando en que ese es como un nuevo futuro, y eso ha ido permeando también otras culturas o pues otros contextos. Entonces, creo que ahí hay un elemento también que es clave, que no solo es la sutileza, no es solo la propaganda, no es solo la tecnología, sino que al mismo tiempo hay una gente que encuentra en ese proceso la posibilidad de acomodarse y tener un ascenso, ya sea económico, ya sea político, ya sea el de poder, que termina facilitando y allanando el camino para que todos esos mensajes que la propaganda termina difundiendo, pues echen raíz y logren abrirse unos espacios mucho más grandes de lo que en principio creímos que no iban a tener. Porque ya tiene, tiene entre otros ese objetivo, y es no realizar la propaganda más eficaz. ¿En qué momento se consolida en el mundo? Cuando ya se ha evidenciado el carácter burdo del colonialismo más salvaje. Si ya están evidenciados los grandes genocidios para alimentar el sistema industrial occidental, el genocidio del Amazonas, que costó la vida del 80% de los indígenas solo de la Amazonía colombiana. En Brasil otra catástrofe que además duró siglos, porque los portugueses esclavizaban a los indígenas y los ponían a trabajar y organizaban expediciones por toda la Amazonía. Llegaban hasta lo que hoy, el territorio de lo que hoy es Colombia. Entonces, al ya no ser eficaz ese carácter burdo y surgir sectores que tienen reatos de conciencia también, pero además porque ya no es eficaz con la industrialización, pues las máquinas, la esclavitud deja de ser una necesidad, ¿sí? Ya no es un elemento decisivo de acumulación como lo había sido para los occidentales. Entonces obviamente allí cambia y ellos necesitan crear en países, en otros países que no son, en sus propios países y en otros países como los nuestros, los de tantos, en Asia, en África, en fin, también una parte de Europa, también para una parte de la opinión pública de los Estados Unidos, unas personas que estén convencidas de que ese es el camino. Un ejemplo de ello es el asunto de los derechos humanos, en teoría tan valioso, pero en la práctica derechos humanos que son aplicables a discreción de quien los ha promulgado. No la Asamblea General de Naciones Unidas, sino ese grupo que considera que el resto son indígenas o negros en el sentido de ese racista y de supremacía blanca que existía en el siglo XX. Entonces, es allí donde está el elemento complejo, el que ella logra que millones de personas consideren que es lo natural. Ojo a eso. Porque no todo el mundo calcula, tiene usted razón, hay gente que calcula, pero el resto no calcula. Piensa, esto es lo natural de las cosas, como ese hombre negro junto a las orillas del lago Victoria que le dice, es que el blanco sabe por adelantado las cosas, ya no soy yo el que las sueña. Seguramente era un hombre que hay personas que tienen capacidad de ver a través de los sueños, sabe desde la antigüedad. Esta historia hermosísima que además noveló Thomas Mann, la historia de José y sus hermanos, ¿no? Este hombre que llega a Egipto y en Egipto está en la cárcel y se encuentra con un mayordomo del faraón en la cárcel y le descifra un sueño, y cuando esté liberado regresa, o tal vez era el cocinero mayor, el copero, ya no me acuerdo si era el mayordomo o el copero del faraón. Cuenta, hay un tipo ahí que sabe descifrar los sueños y termina descifrando esos sueños para el faraón, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Eso es un don, pero Occidente ya no cree en esos dones, porque tiene el poder de la industria, el poder de la ciencia, y se cree dueño del mundo. Entonces, todo lo simbólico del mundo es arrasado. Es arrasado, bien sea un conocimiento de los indígenas, bien sea un conocimiento de los negros, bien sea un conocimiento de los amarillos, al que usted ponga allí. Eso ya no es relevante. Hoy Occidente, que se condujo a sí mismo a un callejón sin salida, está recuperando eso y queriendo apropiarse de ello. Entonces hoy usted encuentra libros de simbolismo que leen en países como el nuestro, llenos de simbolismos, y leen unos ensayistas occidentales. Es una cosa tremendamente curiosa.
Entonces, ese es el elemento más poderoso del dominio occidental, bueno, y de otras potencias, el dominio soviético en su momento también, porque Sí, ellos... un comercial ahora que menciona eso me hizo acordar me invitaron en una universidad a dictar una clase y me dijeron, no, pero nosotros tenemos el programa y era una clase sobre política latinoamericana comparada. Y yo dije, pues quiero ver el programa a ver si eso es uno que puede dar. Y el 95% del programa eran lecturas en inglés y eran autores norteamericanos o ingleses. Y les dije, ¿cómo vamos a hablar de política latinoamericana comparada y no hay latinoamericanos, no hay cosas en portugués, no hay cosas en español, no hay nada que... Dice, no, ese es el programa, eso es lo que dije, no, muchas gracias, ¿cierto? O sea, estamos ya entregados a esa versión y terminamos reiterándola y dándole fuerza. Sí, sin la capacidad de dialogar y Sí, de de contrastar, porque, por supuesto, Occidente creó cosas extraordinarias. Nos pasa con el idioma castellano, que la gente siente, no, yo lo que le tengo que dar a mis hijos es el inglés. Y nunca se preguntan, ¿y qué calidad de idioma castellano tiene? ¿Cierto? Uno de los idiomas más hablados del mundo. ¿Cierto? Un idioma que prácticamente comunica ya hoy todas las Américas por la cantidad inmensa de migrantes que están en el hemisferio norte. Entonces, eso es algo que generalmente se piensa desde el punto de vista de la controversia política, y ahí es donde está el empobrecimiento que existe hoy. Entonces, es la ideología de los rusos contra los ucranios, no, es Europa occidental en la que maneja Ucrania y entonces la ideología de Europa contra los rusos. Cuando hay otros aspectos de los que no somos conscientes y con los que vivimos tranquilamente cada día y no nos peleamos, y son el gran triunfo de Occidente. Llevarnos a pensar cosas que por lo menos tendríamos que interrogarnos sobre ellas. Un ejemplo, usted menciona las citas de los artículos. Entonces, fíjese usted el empobrecimiento que ha ocurrido en muchos lugares del mundo con las universidades, porque a los profesores los califican por unos artículos que deben publicar, pero esos artículos deben estar en revistas indexadas. Pero las revistas indexadas en ciertas universidades que quieren asemejarse a las occidentales, que mejor se califican, son aquellas de un solo único idioma occidental, que es el inglés. Pero nadie se pregunta, no nos hacemos preguntas que deberíamos hacérnoslas. ¿Listo? Durante siglos nos han dicho que las mejores universidades en muchos campos, aunque hay otras pues en distintos lugares, o había, eran las anglosajonas. Pero uno debería preguntarse hoy, pero si esas universidades, si el conocimiento era tan bueno, ¿por qué Inglaterra se halla en esta crisis la más profunda de su historia, donde tiene una casta política que es una vergüenza ajena, ¿sí? Que no da pie con bola, que toma decisiones que resultan catastróficas, primeros ministros que ya nadie se acuerda del nombre de ellos? ¿Por qué Estados Unidos se enfrenta a sus problemas y no logra resolverlo? Y entonces el conocimiento de las universidades, ¿para qué? ¿Son realmente tan buenas en todos los campos como nos lo dicen? Entonces, esos son, a lo que yo quisiera ir hoy es describir qué es la propaganda. Eso está en muchos libros. Sí, de acuerdo. Decir, eso no es un objetivo ya para uno. El que quiera hacerlo, lo hace. A mí yo creo que lo que debería realmente interesarnos a nosotros es mirar aquellos aspectos que terminan convirtiéndose, sin que nadie los critique, en elementos fundamentales de la vida de la gran mayoría de la gente. Piense usted en un mundo donde el problema fundamental es la desigualdad. Si uno observa con atención las cosas, eso es un problema fundamental, no solamente en las sociedades que han sido desiguales toda la vida, como la nuestra, sino hoy en las sociedades occidentales que en su momento crearon la clase media. Esa es una pregunta central, pero hay está más en la cabeza de la gente el calentamiento global que la desigualdad, que afecta a los seres humanos de múltiples maneras, porque deforma sus vidas, pues ya cada cual lo puede considerar desde el lado que le interese. Entonces, creo que
mirar esto desde, no solamente desde el lado de lo que quieren meter en nuestras cabezas, es ubíquese en este o en el otro lado, porque ahí ya entramos perdiendo. Ya entramos perdiendo, ya no tiene uno ninguna autonomía. Va a tener que justificar todo lo que haga a su lado y va a tener que denostar todo lo que haga el otro lado. Y necesitamos encontrar un nuevo lugar, ¿cierto? Es como se conoce en filosofía, y es cuando los opuestos se parecen fundirse y de allí emerge una cosa nueva, una cosa distinta. Porque mientras que sigamos atrapados en el o tienes que estar aquí o tienes que estar allá, estos lo hicieron todo mal, y aunque aquí esté de igual de mal las cosas, no puedes decirlo, no puedes aceptarlo, porque te quedas sin personalidad. Entonces sientes que no eres nadie. Entonces, Claro, pero eso es un miedo grande. De acuerdo, pero Es un miedo que que ya le digo lo que pienso de eso. Sí. Pero es que si uno, eso es lo que busca. Pero no solamente miedo. Si fuera solo miedo, lo podríamos descifrar fácilmente, ¿no? Es que ya está entroncado dentro de uno. Y ese es el elemento en el cual cada uno de estos lados, en que están divididas hoy las sociedades, refuerza el poder de los titiriteros, que muchas veces no sabemos quiénes son, no los conocemos, que tienen en sus manos estos instrumentos sofisticados de propaganda, porque creo que hay que volver a recuperar el término, ¿sí? Porque hoy se utilizan tantos términos, pero en el fondo pero subrayando su carácter sofisticado, su carácter sutil. Pero Juan, eso, digamos, estamos de acuerdo en eso, pero al mismo tiempo hay una cosa que también puede ser también mucho más sutil, pero está asociado también a la naturaleza de las personas, y es a encontrar esa aceptación, ¿sí? El miedo a quedarse por fuera del grupo, a no ser reconocido a no ser parte de una comunidad, ¿cierto? Al ostracismo. Eso es un miedo que es latente y que termina generando unas conductas en las que, independientemente de si yo estoy o no de acuerdo completamente o tengo reparos frente a alguna cosa, pues si no hay más opciones, yo tengo que tratar de pararme en alguno de esos dos lados. Y como hemos hablado varias veces de la tecnología, antes digamos que los blancos sabían cosas antes que los otros, pues la tecnología también ha encontrado a través de los likes y de ser parte de esas tendencias, también estuvimos hablando de lo viral, la posibilidad de decir, si eso tiene tantos likes, es bueno, yo tengo que estar en esa línea, ¿sí? Si no estoy en esa línea, estoy por fuera. Por eso incluso lo hemos hablado con usted y ha sido un tema de conversación muchas veces, y es por qué resistirse a estar en ciertas redes sociales o no tener WhatsApp, o durante muchos años no tener como teléfono no un smartphone, sino tener una flecha, y que el grueso de la gente lo viera a uno como un bicho raro, ¿cierto? Eso es parte como de unas dinámicas que se están dando hoy. Y que, antídotos. Claro, si estamos ante una peste contagiosa, pues hay que buscar antídotos. Pero eso no es nuevo. La tecnología simplemente ofrece otra manera, pero siempre ha existido. Claro, bueno, lo que pasa es que al mismo tiempo hace que sea, como hemos estado hablando también de cómo esto lo acelera, y eso qué efecto tiene sobre la gente, pues hay muchas personas que si hay algo que tiene likes es aceptable, no importa si lo es o no lo es, ¿cierto? Simplemente yo sigo esa línea. Si yo quiero ir a un restaurante, yo hoy ya no tengo la capacidad de ir a experimentar, ¿cierto? Me cuesta más trabajo ir a experimentar. Lo que siempre busco es que esté recomendado en portales, que tenga likes, que tenga comentarios buenos, ¿sí? Y eso termina generando una comunidad, pero al mismo tiempo dificulta que la gente descubra cosas que se están haciendo bien y las incorpore dentro de su vida. Entonces yo creo que no es solamente la propaganda, cumple un papel, no es solamente la idea de una élite que pone a
a rodar unas ideas para tratar de orientar y que define lo que pensamos. Hay una gente que se beneficia de ese tipo de comportamientos y de dinámicas, pero también hay una particularidad y es que terminan explorando y explotando una sensación y un miedo que tiene la gran mayoría de las personas, ¿cierto? Y por eso esa palabra que estaba utilizando usted, antídotos, me gusta mucho porque ya casi tenemos que ir a trabajar y ese es tal vez uno de los desafíos más grandes que hay para nosotros hoy, ¿cierto? ¿Qué tipo de antídotos son los que nosotros podemos explorar y poner en marcha para, para no hacerlo tan fácil o para defenderse, para protegerse? Y yo creo que uno de los esenciales es cuestionar lo que están diciendo y de dónde está viniendo la información. ¿Sí? Si entre más masiva es, yo creo que más cuestionado o más preguntas hay que hacerle, porque puede ser, digamos, una ola que viene y se lo lleva a uno si uno no está bien parado. Yo creo que es parte importante todo el tiempo estar cuestionando, revisando y reflexionando qué es lo que a mí realmente me motiva a hacer algo, si es una convicción que yo tengo de hacer o de construir o de pensar o de hacer, o si estoy siendo parte de simplemente una moda, que las modas son difíciles de identificar porque casi que uno entra en ellas sin darse cuenta, pero solo el hecho de estar pensando en eso creo que es fundamental. Y yo plantearía un tercero, que ese podría ser más suyo, pero me lo voy a traer, y es cómo lograr también tomar una distancia de la tecnología para poder ver con más calma lo que está pasando, ¿cierto? Si yo corro al ritmo de la tecnología, pues no voy a tener la capacidad de pensar con tranquilidad y voy a terminar viendo lo que todo el mundo está viendo. Creo que si uno toma también una distancia y logra preguntar y ver como el bosque, va a ser mucho más fácil o más difícil que me metan en una bolsa o en una caja con toda esa masa que termina pensando y haciendo cosas que no necesariamente eran las que querían hacer. Sí, al mismo tiempo hay una responsabilidad de cada uno, porque uno se puede escudar detrás del miedo. Pero hay personas que desean ser parte de la masa, pero también tienen que aceptar el costo que ello significa. Claro. El siglo XX fue un siglo que estandarizó. Había que producir ingenieros, producir médicos en masa. Sí, el que lograba producir más lo que se necesitaba, el que lograba producir más ingenieros, ingenieros de calidad, con cierta capacidad para innovar, unos pocos de ellos, el resto replicaba esos modelos. Esa sociedad creaba un mundo industrial. Quien tenía una matemática de alta calidad enseñada masivamente con algunas instituciones para los matemáticos más brillantes y universidades y todo eso, ese junto con ingeniería tenía unas posibilidades de desarrollar ya una ciencia, bueno, junto con otros saberes. Pero el siglo XX privilegió el estado de masa, pero hoy estamos en unas circunstancias en que eso no está funcionando, en que las mismas élites se volvieron masa. Ojo a eso, las mismas élites se volvieron masa, porque no tienen capacidad de pensar distinto de la masa, porque terminaron alimentándose de lo mismo en el sentido intelectual, ¿sí? Porque yo creo que yo a veces se me va la mano y abuso mucho del término titiritero. Hoy muchos titiriteros están confundidos como aquellos a los cuales tirititeaban, porque desapareció cualquier código ético. Es decir, yo estoy manipulando, pero eso se me puede devolver. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente sube en tantos campos, en política, por ejemplo, suben como palma y bajan como coco. ¿Cuánto está durando hoy el prestigio de un político? Mucho, porque viven un tiempo de azuzar los odios y las iras de la masa y luego se les devuelve, porque cuando llegan a gobernar, pues no pueden seguir azuzando los odios y las iras, tienen que responder a los problemas. Las alcantarillas se tapan, los salarios pierden poder adquisitivo, los bosques se incendian y eso hay que responder a todo eso. Entonces, yo siento que entramos a una fase en el que
la personalidad, es decir, aquella persona que tiene una personalidad, que la ha cultivado. Eso no es como esas cosas, express yourself, pero ¿expresar qué? ¿Sí? Expresar simplemente en la moda porque te paraste los pelos, porque te pones unas medias de colorines o zapatos de colorines, ¿no? No, ¿qué es lo que tiene que expresar usted? ¿Qué ha cultivado para poder expresar? ¿Qué esfuerzo ha hecho consigo mismo? Esa es una cosa muy interesante, porque llevamos décadas en el que ese esfuerzo consigo mismo no hay que hacerlo, simplemente ¿a quién imito? ¿Sí? ¿Qué moda me pongo? ¿A qué estilo me acojo? ¿En qué lado me ubico? Y ya resolví las cosas. Pero buena parte del problema está en que eso no es suficiente para el mundo en el que estamos. Entonces, lo interesante es que se abre un tiempo que no sabemos cuán largo sea para que vuelvan a surgir las personalidades en los más diversos campos. Eso no tiene que ser necesariamente un famoso o famosillo, que hoy abundan los famosillos, no. Es decir, es uno mismo en primer lugar, es decir, ¿por qué yo pienso como pienso? Es decir, yo tengo que pensar como me están diciendo los otros, no es por un capricho. Entonces, fíjese qué cosa tan fregada del tema de la propaganda, porque ella tiende a aglutinarte en grandes grupos porque son más fáciles de manejar. Cuando tú tienes un grupo de millones de personas a los cuales convences de que esto es el horror y a estos también los convences de que esto es el horror, los manejas fácilmente, facilísimamente. Esa gente no se hace las preguntas que deben hacerse, que es lo que nos pasa en el mundo. Las preguntas esenciales no nos las hacemos. ¿Sí? Entonces, estamos privilegiando a los niños sobre los animales. Es una pregunta que no nos estamos haciendo. No, a los animales sobre los niños. No, estamos privilegiando a los animales sobre los niños. Sí, corrijo. A los animales sobre los niños es una pregunta que no nos estamos haciendo y deberíamos hacérnosla. La gente tiene miedo y me van a criticar de no vale la pena hacer esa pregunta. ¿Quién nos va a cuidar de viejos? ¿Nos van a cuidar de viejos los gatos y los perros? Son preguntas que hay que hacerse con toda honestidad, pero no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar ubicados en animalista o en antianimalista. Y no en una cosa que supere esos dos extremos. Los animales acompañándolos son un elemento fundamental de la vida humana. Sí, fundamental. Luna y Lulo. Claro, todo el tiempo alrededor nuestro, nos alegran la vida. Pero al mismo tiempo, todavía en el mundo tenemos millones de niños que mueren de hambre. Más de casi entre 800 y 1.000 millones de personas en el mundo padecen de hambre extrema. Entonces fíjense que una moda nos va a impedir que planteemos esas discusiones, ¿sí? ¿Qué es realmente lo relevante? Pero eso significa que uno se atreva a ser sí mismo, que uno dé ese paso. Y eso no es fácil. Eso sí, claro, no es fácil. Que es muy difícil, listo, pero el otro camino ya está claro. Te van a meter en un gran grupo y te van a manipular y te van a llevar, como ocurrió en el siglo XX, a cometer cosas horrendas. Porque cuando se impone la masa, luego esa masa puede ser utilizada para cualquier cosa. Miren lo que está pasando en Sudáfrica. Sudáfrica, un país cuyo líder Mandela nos inspiró cuando éramos jóvenes en su lucha contra el racismo. Y hoy en Sudáfrica hay un movimiento espantoso, xenófobo, contra otros africanos que durante décadas, que muchos de ellos ya tienen la nacionalidad sudafricana, que fueron a buscar un refugio allá, como en su momento los sudafricanos que luchaban contra el racismo encontraron refugio en muchos lugares del mundo. Y hoy es espantoso, salen unas marchas por la calle y van a los negocios de la gente y se los destruyen y los golpean. Y el gobierno no es capaz de decir, no, un país como el nuestro, que fue un ejemplo moral para el mundo, no puede tomar ese camino. Entonces, ese es una clara señal del peligro que todos corremos. Si usted no se atreve a ser persona, si usted no se atreve a ser individuo, va a terminar en una masa y con usted van a hacer cosas horrendas. De acuerdo. Y ahí el lío. Sí, ese es un desafío que tenemos. Juan, nos vemos pronto entonces y seguimos aquí en estas conversaciones. Pues sí, porque hay que, bueno, ya. Ahora hay que ir a trabajar. Bueno, muy bien. Vale, Juan.